Buenas noches, estamos acá de nuevo en Acción Positiva y hoy vamos a tocar un tema o varios temas de actualidad. Dentro de los más relevantes en este momento, pues por la coyuntura inmediata, es la visita que tuvimos en estos días de la señora vicepresidenta Kamala Harris. Esta visita ha sido precedida a lo largo de la historia en Guatemala, porque desde el año 55, por ejemplo, tuvimos la visita del presidente Richard Nixon. Después del presidente Nixon tuvimos la visita del presidente Lyndon Johnson, tuvimos la visita como presidente del presidente Clinton y del presidente Bush. Y como vicepresidentes en su momento vino el vicepresidente Bush cuando lo era en ese momento, también vino Dan Quayle, vino Joe Biden y ahora pues nos visita la señora vicepresidenta Kamala Harris. Es decir, hemos tenido una larga historia de visitas presidenciales y vicepresidenciales. Últimamente han sido más de vicepresidentes. No sé si esto habla de en cuanto a que estamos bajando en el rating o cuál será la razón, pero bueno, cada uno de estos funcionarios es del más alto nivel y por lo tanto sus visitas son fundamentales. Para tocar los diferentes aspectos de la última visita recibida, tengo el panel acá que nos ha acompañado en otras oportunidades, un panel muy conocido. No voy a hablar directamente de todas sus hojas de vida porque ya todos los conocemos. Cuesta un poquito empezar por dónde entrar en estos paneles, ¿verdad? Ustedes, porque hay puntos importantes, pero analicemos tal vez para empezar. ¿Cuál es el motivo principal de la visita de la señora vicepresidenta? Y vamos a seguir nuestro orden que habíamos establecido al doctor Chea Urruela. ¿Cuál es la razón principal de la visita recibida, doctor? Doctor, muchas gracias. En mi opinión, la razón principal de la visita de la señora vicepresidenta se debe a presiones domésticas internas. Realmente el tema de la migración en Estados Unidos es un tema político que, si no es bien manejado, se puede convertir eventualmente en el talón de Aquiles de la administración Biden, y es por eso que el presidente le da un mandato específico para que resuelva la crisis humanitaria que provoca la migración en la frontera de Estados Unidos-México. Pero en lugar de visitar esa frontera, nos visita a nosotros con dos razones fundamentales. Primero, porque la visita a la primera frontera, como la llamo yo, le resulta políticamente muy complicado. Y la visita a esta segunda frontera que crearon México y Estados Unidos de común acuerdo, pues le da la posibilidad de tener una primera experiencia diplomática y acercarse al último presidente que le queda en el extinto Triángulo del Norte y tener algún rédito político. Es una visita muy arriesgada, pero te diría yo que responde más a intereses domésticos que a genuinas preocupaciones de carácter internacional. Muchas gracias, José Luis. Mike, ¿qué nos comentas tú, licenciado Ibarra, sobre este punto? Bueno, en realidad Estados Unidos siempre busca proteger sus intereses, sin duda, y una de las cosas que está en el ambiente hoy, a partir del 20 de enero, cuando toma posesión el presidente Biden, es justamente el cambio que a la migración le da como una oportunidad, un segundo aire, después de los 4 años que se vivieron con la presidencia de Donald Trump, que fue muy duro con los migrantes, amenazando con muros, lo que ya conocemos. Sin duda, en esta oportunidad, la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, si bien es cierto, no paró, sí tuvo muchas complicaciones. Recuerden ustedes la cantidad de niños abandonados en la frontera, niños no acompañados. Y al haber el cambio, y sin duda el mensaje del presidente en su campaña, sus promesas de campaña,
era que iba a cambiar rotundamente el tema con los migrantes. Sin duda, la gente vio desde afuera esa oportunidad y dijeron, bueno, nos están diciendo en otras palabras que la frontera va a estar de alguna manera más fácil pasar. Y es por eso que se desborda la gente hacia la frontera norte, es decir, a la frontera sur de Estados Unidos, para llegar a Estados Unidos. Y es en eso que se dan las caravanas, se dan muchas cuestiones que nosotros hemos conocido. Y sin duda la visita precisamente es justamente más que todo para ver cómo se ordena la migración y reducirla de manera significativa, y de ahí las promesas que hemos escuchado, que realmente no son acciones que puedan dar resultados en el corto plazo, con la cantidad de dinero que están ofreciendo invertir en los 3 países de Centroamérica, que se supone es de donde más migrantes llegan. En el caso de Guatemala, no solo expulsa a migrantes, sino que también es un paso de tránsito hacia México de gente que viene de Centroamérica y otras latitudes. Muchísimas gracias, licenciado Ibarra. Licenciado Danilo Roca, ¿qué opinas tú sobre la motivación real por la cual la señora vicepresidenta llega a Guatemala? Bueno, yo tengo la impresión, a partir de el recibimiento imperial que se le hizo en Guatemala, que contrastó mucho con el recibimiento modesto y prudente que tuvo México con ella, pues creo que ella se siente como más cómoda reafirmando la intervención de los Estados Unidos en un país intervenido y que se ha dejado intervenir, que en México. Justo ha de haber sentido un cambio notable del recibimiento en Guatemala, que fue con el oropel y el boato muy propio de las visitas imperiales, que desde luego con la secuela de reuniones que tuvo ella con los aliados de esa intervención, pues nos manifiestan que fue un gesto de autoridad que sale de los cánones diplomáticos para transformarse no en un problema que tengamos los guatemaltecos en relación a nuestra necesidad de establecer nuestras propias políticas soberanas, sino a la necesidad que tienen los Estados Unidos de marcar la existencia, como muy bien dijo el doctor Chea, de un triángulo norte en proceso de extinción, porque no existe ni geopolíticamente ni existe geográficamente. Gracias y afortunadamente se pudo hacer la visita del secretario de Estado Blinken a Costa Rica, en donde sí se convocó a Centroamérica a través de la convocatoria que se hizo a los cancilleres de Centroamérica, institucionalmente concebido como el sistema de la integración centroamericana. 2 políticas simultáneas, una abusiva, que es la del Triángulo Norte, representada en este caso por la vicepresidenta, y otra exploratoria, que es el reconocimiento a una eventual política con la región que tiene mucho más visos de respeto hacia nuestra patria grande, que no tiene ninguna otra opción que reafirmar su institucionalidad centroamericana para evitar que la histórica intervención en la región, que es descarada y ha sido histórica, pues se transforme en esta ocasión en un anticipo de una política del garrote, como la de Roosevelt, Teddy Roosevelt, a principios del siglo XX, en la famosa política de América para los americanos, pero era América solo para los americanos de los Estados Unidos. Muchas gracias, Danilo. Bueno, pues interesantes puntos los que hemos visto. Ingeniero Velázquez, ¿qué nos agrega usted en esta interesante introducción que hemos tenido?
Primero, gracias por la entrevista, doctora Redondo. Un saludo a su audiencia nacional e internacional y a los distinguidos panelistas. Aquí hay que llamar a las cosas por su nombre. Triángulo Norte no sé qué es y no existe. Existe Centroamérica. Hay que dejar eso muy claro. Segundo, aquí hay un problema de soberanía nacional. Y los guatemaltecos tenemos que tener claro que somos un país libre, soberano e independiente. Eso lo dice la Constitución. Y tenemos que tener una política exterior de nuestro país que sea buena para nosotros los guatemaltecos. El otro elemento que hay que dejarlo claro es que en las últimas 15 años, Estados Unidos, su política exterior pareciera que siguen sin entender lo que es la geopolítica, lo que es la geoeconomía. Debo reconocer la excelente política exterior que tuvo el presidente Reagan a nivel mundial, la caída del muro de Berlín y todo lo que ya sabemos, pero para América Latina no han comprendido que no somos un patio trasero y no debemos de ser un patio trasero. América Latina representamos el futuro de Estados Unidos, porque al ritmo que vamos, en 10 años, la primera potencia económica mundial va a ser la China. Entonces, Estados Unidos tiene que comprender que debe tener una política de desarrollo, donde sigamos siendo socios, donde nos tratemos con respeto, con armonía, para que vengan las inversiones, generen los empleos y las oportunidades. Entonces, en síntesis, Estados Unidos tiene que reinventar o redefinir su política exterior que le va a ayudar en su geopolítica y en su geoeconomía. Muchas gracias, ingeniero Velázquez. Bueno, en realidad Danilo tocó un tema que era parte de la siguiente pregunta, pero que ya la empezamos a desarrollar. La pregunta sería, a ver, ¿cómo se dio esta visita? Recordamos que el día que venía había mucha expectativa, el vuelo salió, tuvo que regresar por un factor técnico, pero finalmente pues vuelve a llegar a Guatemala y es recibido acá pues con toda la pompa y ceremonia. Pero, doctor Chea, esta visita dentro del punto de vista protocolario se hizo como debió haber sido, estuvo bien. ¿Con qué sectores se entrevistó? Claro que la agenda era de ella, no era una agenda nuestra, pero ¿estuvo correcto? Básicamente es una autoinvitación, no fue una invitación oficial. Y a diferencia de Danilo, pienso que el recibimiento fue más bien frío. El guatemalteco es dado a poner un montón de soldados y una alfombra roja en el aeropuerto, pero en realidad la visita se concretó al Palacio, 4 ministros con la notoria ausencia del señor vicepresidente y a una reunión privada. Es más, el almuerzo oficial se lo dio doña Mela en el Mercado Central. No hubo almuerzo oficial y se fue inmediatamente a la universidad, donde se reunió con una sociedad civil que más bien de liderazgo tiene una serie de organizaciones no gubernamentales, a muchas de ellas dependientes de fondos norteamericanos a través de la AID. En Guatemala, por supuesto, los exégetas del Departamento de Estado ven la visita como muy positiva, pero realmente lo que importa es cómo ven en Estados Unidos la visita de Kamala. 2 mujeres diferentes, una Nikki Haley, ex embajadora de Donald Trump en las Naciones Unidas, dijo muy poco, muy tarde. Y dentro del propio Partido Demócrata, Alexandra Cortés, Ocasio-Cortez, le dio realmente muy duro a Kamala, pues basada en declaraciones de la propia vicepresidenta anteriormente. Yo creo, y por eso insisto, que dentro de los propios Estados Unidos la visita se vio muy mal tanto por los republicanos como por un sector de los demócratas. Y quien define mejor los resultados de esa visita es una declaración el día de ayer de Michael Schiffler,
que es el presidente o director del Inter-American Dialogue, una institución seria, donde dice que los resultados son modestos. Y creo que a eso se refiere y a eso se concreta al final. No hubo resultados concretos. Y hay algo aquí que me inquieta. El mandato de Biden era para cuestiones humanitarias en la frontera México-Estados Unidos. Sin embargo, le meten en la agenda el tema de la justicia, el tema de la corrupción, y realmente si uno lo ve en blanco y negro, la política migratoria de Biden es la continuación de la política migratoria de Trump sin el muro. Un día antes que viniera la señora vicepresidenta, la Casa Blanca anunció la creación de un centro de migración en Guatemala, el primero, que no es otra cosa que el tercer país seguro con otro nombre. Las mismas palabras que usaba Trump las dijo ella: nunca, nunca, no vengan a este país porque van a ser expulsados. O sea, no hay mucho cambio en la política migratoria de Estados Unidos por razones políticas, obviamente. Muchísimas gracias, José Luis. Licenciado Ibarra, dámosle continuidad a la pregunta. ¿Cómo viste la visita desde el punto de vista protocolario formal y luego sobre los temas que tan interesantemente ha resaltado José Luis? Bueno, mira, en el tema protocolario, creo que quizá a lo que Danilo se refiere en cuanto a ese recibimiento pomposo es realmente la recibida en el aeropuerto, con una valla de soldados, de cadetes, en fin. Pero Danilo, regularmente a todos los presidentes invitados o vicepresidentes, pero en este caso es correcto lo que dice el doctor Chea, ella no fue invitada, ella programó la visita a Guatemala sin que la invitaran. Esa es parte de la política o al mandato que el presidente Biden le da a ella para que vea todo lo que es el tema político, el tema migratorio de los tres países, a lo que ellos han dado en llamar el Triángulo Norte, algo que realmente es repudiable para nosotros, sin duda. En cuanto ya al fondo del tema, la visita a la reunión con el presidente de la República, se manifiestan varias cosas que uno, entendiendo la política migratoria, son cosas, promesas muy débiles en cuanto a su implementación. Por ejemplo, es correcto el sentido de que lo que ellos tratan de evitar es que la gente migre. Pero ¿cómo va a dejar de migrar la gente cuando aquí no hay condiciones? Dice ella, bueno, que por lo menos la gente en el campo, en las aldeas, sienta una esperanza con la visita que estamos haciendo y que estamos dispuestos, hemos invitado nosotros a empresarios que vengan a invertir en Guatemala para que la gente pueda tener condiciones, pero la gente con un salario mínimo en Guatemala no le alcanza para vivir, por lo tanto tendrá que irse. Y hablar de 130 millones para Guatemala, creo que es una cantidad, podríamos decir, ridícula en cuanto si queremos hacer algo importante en el tema económico. Tú muy bien lo decías en algún comentario, si de remesa nos están entrando $1.000 millones mensuales de los migrantes, ¿de dónde podemos nosotros tener esperanzas en el mediano y corto plazo en cuanto a resultados positivos con $130 millones o $6.000 millones, no sé, creo que en 4 años? Eso creo yo que es nada más como una... Y en Estados Unidos los republicanos lo dijeron. Esa es una cortina de humo para resolver los problemas de fondo que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que fue una propuesta más de las que han habido y que no podemos esperar resultados satisfactorios en el corto plazo. Muchísimas gracias, licenciado Ibarra. Licenciado Danilo Roca, ¿qué puedes tú elaborar en ese sentido? Perdón, doctor. Danilo, por favor, por ejemplo, algo que se mencionó en algún punto dentro del punto protocolario, primero que fue
no fue una invitación oficial, sino que realmente fue una autoinvitación o programó su visita. Por ejemplo, también mucha gente señaló la no presencia del señor vicepresidente de la República de Guatemala con un rango equivalente. ¿Cómo visualizas lo mencionado en esta pregunta mía y luego lo comentado por nuestros previos panelistas? En principio, la venida de la vicepresidente me recordó la década de los 60, cuando había a todas las visitas de los Estados Unidos manifestaciones de hostilidad en toda América Latina. Es decir, no obstante que a este pueblo nos tienen bastante domesticados con la intervención y la pretensión de utilizar la justicia como un mecanismo de presión y sometimiento, no obstante eso, pues se dieron ahí manifestaciones de protesta frente a la llegada de la señora, frente a la embajada, en el aeropuerto, que trataron de obviar los medios de comunicación, que sabemos que están en su mayoría comprometidos con una estrategia ad hoc a los intereses del imperialismo, no de los Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, pues sabemos la disputa que hay con el vicepresidente y el presidente. Es obvio que si el presidente se tomó las facultades de ser anfitrión de la vicepresidenta, pues no invitara al vicepresidente a que hiciera acto de presencia en ese evento. El que se ha de haber sentido mal es el vicepresidente, quien ha tenido expresiones y manifestaciones de total coincidencia con los grupos que apoyan internamente, como hay siempre vendepatrias que apoyan interiormente el sometimiento y la intervención, y que él haya sido excluido y no haya exigido, como suelen hacerlo, la vicepresidenta, que estuviera el vicepresidente en las reuniones. Así que el ofendido es el vicepresidente por la gente de su misma corriente expresada públicamente en el transcurso de los días. Pero yo creo que los discursos de la señora vicepresidente en el Palacio Nacional tenían más la intención de amedrentar a los guatemaltecos y hacer sentir a sus aliados con el poder suficiente para seguir imperando, como lo han hecho, a nivel de una justicia o una judicialización de la política y politización de la justicia que ha llegado a extremos de dejar totalmente destruido nuestro sistema de justicia, ahora en un proceso de identificación soberanista con los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que evidentemente han de haber escuchado, como lo escuché yo, que todas las propuestas relacionadas a la creación de una fuerza de tarea y esto y lo demás allá son francamente inconstitucionales y en consecuencia no tienen futuro, porque todas las propuestas que se hicieron abusivamente en el Palacio Nacional son inconstitucionales. Bueno, pues yo pienso que eso que tú señalas, Danilo, es muy, muy importante. Ingeniero Velázquez, quisiera agregar un poco en este sentido. Gracias, doctor. Me pareció en tema de protocolo, pues definitivamente folclórico, colorido, más bonito el protocolo aquí que lo que pasó en México, si lo quisiéramos ver popularmente. Sin embargo, yendo al tema de fondo, me parece que más bien fue una visita política, ideológica, de trasladar lo que cree este gobierno en Estados Unidos, su agenda del Partido Demócrata. A mí me hubiera gustado ver en la agenda la discusión, por ejemplo, para el TPS, para 3.5 millones de guatemaltecos. Me hubiera gustado ver la discusión al detalle de ese plan de los 2.5 millones de empleos que se hablaron, porque de momento no hemos visto la propuesta de esos 2.5 millones de empleos de que se habla. Recordemos que Guatemala tiene cerca de un 80% de informalidad, de subempleo y de desempleo. En todas las encuestas que se hacen, del tipo que sea,
más o menos el 78% de las respuestas, cuando uno las agrupa, tiene que ver con el tema económico. Entonces no hay que ser muy sabio. Me hubiera gustado ver el tema, por ejemplo, de nearshoring. Eso es traer los capitales que Estados Unidos ha invertido en Asia, traerlos a Guatemala, a Centroamérica. Esos temas estuvieron ausentes. El tema del narcotráfico, por ejemplo, debió haber estado en la agenda, porque en dónde se está consumiendo, para dónde va la droga, y nosotros somos un puente donde nos está trayendo esta situación varios problemas. No se discutió, por ejemplo, cómo aprovechar más el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, el DR-CAFTA. Es decir, que debimos haber ido a la yugular, a las causas, como diría el gran maestro japonés Kaoru Ishikawa, causa y efecto, porque si solo decimos o nos dicen en Estados Unidos no vengan, la gente va a seguir. Más de 1,000 personas dejan la frontera guatemalteca todos los días para ir a Estados Unidos. Muchísimas gracias, señores panelistas. Ha sido una excelente disertación de cada uno de ustedes. Las personas que ven Acción Positiva se los agradece y estoy seguro que quedarán lecciones. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos en próxima oportunidad con más Acción Positiva. Muchísimas gracias, doctor Chea Burruela, licenciado Ibarra, Daniel Roca y ingeniero Luis Velázquez. Muy buena noche a toda nuestra audiencia. Gracias.